porque no hay amor más fuerte que el que Dios ha mostrado al mundo al enviar a Jesús. Ese amor rompe cualquier barrera, que supera cualquier adversidad y nos acerca al Padre. Sabemos que esta canción será de bendición para ti. Les mandamos un fuerte abrazo. Qué gusto que estés aquí acompañándonos y bueno, pues vamos a continuar esta parte con una oración. Cierra tus ojos. Bendito eres, Padre Todopoderoso. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre con nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de escuchar tu palabra en estos momentos, Señor. Yo te pido que tú quites toda distracción, quites todo aquello, Señor, que sea estorbo en estos momentos y que podamos tener pues nuestros corazones, nuestros sentidos dispuestos, Señor, a lo que hemos recibido de ti. Que seas tú, Señor, hablando a través de este momento, a través de mí, que sean tus palabras, Señor, y no las mías, bendito Rey. Gracias, Padre hermoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar leyendo el versículo que puse como principal. Es Juan 14:16, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Y bueno, sabemos que ese consolador es el Espíritu Santo. Esa compañía es el Espíritu Santo. Y les quiero contar rápidamente que bueno, mi papá se fue a vivir a Estados Unidos ya de grande. Y entonces pues no aprendió el idioma y a veces él tenía que hacer algunos trámites en oficinas y lo acompañábamos, pero solo tenía que pasar él. Entonces pues pasaba él solito y nosotros estábamos fuera esperándolo y ya veíamos que salía, pero veíamos luego su cara como molesto y sabíamos que muy seguramente quien lo atendió era una persona que hablaba solamente inglés. Entonces, en esos casos, cuando la persona no habla español, más bien, la persona no habla inglés, le buscan un intérprete para poder tener una comunicación. Pero pues mi papá decía que él sentía que no podía expresar totalmente lo que él quería y que no sabía si esa persona estaba diciendo lo que él quería. Y no sé si a ti te ha pasado, ¿no? Que quieras dirigirte a alguna persona, no sé, a un presidente municipal, un gobernador, un director o alguien, y no puedas hacerlo directamente. O sea, no puedas expresar tu necesidad o lo que quieres comunicar directamente y necesites un tercero. A lo mejor te quedas con esa sensación también de no sé si le dijo tal cual lo que yo quería o con esa expresión que me hubiera gustado tener con tal persona. Y bueno, ¿por qué te cuento todo esto? ¿Sabes? Antes de la llegada del Espíritu Santo, como esa promesa, nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo era para ciertas personas. O sea, no era como para todo el pueblo. Solo habían ciertas personas con las que se podía ver pues tener la guía del Espíritu Santo. Y me gustaría que viéramos en la Biblia con unos ejemplos de cómo era. Porque te digo, no era para todos, solo era algunas personas con ciertas características. Y por ejemplo, para recibir palabra y dirección, podemos ver en el caso de Moisés, nos muestra claramente en Éxodo 19, no lo vamos a leer, pero ahí viene una parte donde dice que Dios iba a ascender en el monte Sinaí. Entonces le dice Dios a Moisés que no pasaran, o sea que el pueblo podía ir hasta cierto límite, porque si pasaban de ahí, ellos podrían morir, y si hasta un animal que pase ahí muere, o sea, no podían tener ese acceso
tenían límites, y en Números 11 también podemos verlo más claro, que en estos pasajes nos habla de una parte donde Moisés tiene una conversación con Dios en el que le dice que ya está cansado como él solito llevar toda esa carga con el pueblo, que solo se está quejando, y él ya siente pesado esa tarea. Entonces Dios le dice que escoja 70 ancianos. O sea, solo 70 ancianos, ¿no? Aquí ya dice cuántas personas y cómo. Y vamos a leerlo en Números 11, 17. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. En Números ahí mismo 11, pero ahora en el 25 dice, el Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. O sea, solo fue un momento, ¿no? Todo de profetizar solo ocurrió en ese momento, solo le ocurrió a esas 70 personas. A esos 70 ancianos eran personas específicas. Y esto te digo, lo podemos ver como cuando el Espíritu actuaba para recibir palabra y dirección. Y bueno, lo estamos viendo en el ejemplo de Moisés. También en el Espíritu sabemos que actúa en sabiduría y revelación. Pero antes, igual solo era para personas exclusivas. Por ejemplo, podemos verlo en la construcción del tabernáculo. Ahí también el Señor llenó de su espíritu a 2 personas para que pudieran llevar a cabo esa obra en sabiduría y inteligencia. Está en Éxodo 31. Vamos a leer del 1 al 4. Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce. Cuando leí esto también dije, órale, los llenó de sabiduría para crear trabajos artísticos, o sea, los dotó, pero dice, he escogido. O sea, escogió a estas 2 personas. Bezalel era quien iba a dirigir pues todo cómo se iba a crear el tabernáculo, y a Aholiab iba a ser su ayudante, pero a ellos los escogió para que fueran llenados del Espíritu Santo con sabiduría e inteligencia. O sea, me asombra cómo es que solo eran unas personas, ¿no? O sea, solo ellos. Y bueno, le decíamos que pues el Espíritu Santo actúa en sabiduría y revelación, y para revelación pues podemos darnos cuenta en los profetas. Pues ellos, era el Espíritu quien revelaba, informaba y los capacitaba a los profetas, pues en sí para profetizar, para dar palabra de parte de Dios. Y esto lo podemos ver en Nehemías, cuando Esdras dice en Nehemías 9:30, por años les tuviste paciencia, con tu espíritu los amonestaste por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar, por eso los dejaste caer en manos de los pueblos de esa tierra. El Espíritu Santo solo estaba en ciertas personas, solo podía tener revelación, capacitación, sabiduría, dirección en esos tiempos, pues en los profetas. Y bueno, no sé si también, ¿no? Has leído versículos donde dice que los pueblos decían, ay, no, ¿quién tiene profeta, no? En sus pueblos,
pues era la única persona por la que podían saber cómo o tener una comunicación con Dios, saber tener dirección de Dios. Y también para milagros o sanidad, igual solamente ciertas personas. Y quiero que veamos un ejemplo en Segunda de Reyes. Está este ejemplo en Segunda de Reyes 4, del 8 al 37, pero te lo voy a contar. Es de Eliseo. Cuando él iba a un pobladito, siempre había una señora que los recibía. Entonces esta señora pues también decidió hacerle un cuartito para que él se quedara ahí. Y pues Eliseo, por tantas atenciones, le preguntó que si necesitaba algo en el que la pudiera ayudar, pero pues ella dijo que no, que estaba bien. Entonces le pregunta a su ayudante Giesi que pues cómo podría, ¿no?, pagarle esas atenciones o cómo podía ayudarla. Y le dijo, pues no tiene hijos. Entonces Eliseo le dice a esta señora que al siguiente año iba a tener un hijo, y ella le dice, no me engañes, porque sabía que era difícil porque su esposo pues también ya era grande de edad. Pero efectivamente al año siguiente pues ya tenía su hijito. Crece, y cuando está en el campo con su papá, le empieza a dar un dolor de cabeza, lo llevan con la mamá y fallece. Entonces ella lo que hace es pedir una burrita, para ir a buscar a Eliseo. O sea, no era que ahí mismo, sino que tenía que ir, no sé qué tan lejos, cuánta distancia, cuánto tiempo tenía que recorrer para llegar con Eliseo. Pero ella lo que hace es que pone a su hijito ahí en la cama donde dormía Eliseo y va en busca de él. Y lo encuentra, y Eliseo manda a su ayudante por delante para que pusiera su bastón en la cama donde estaba el niño, donde Eliseo dormía. Pero no resultó, porque se encuentra en el camino y dice, no ha pasado nada. Entonces ya llega Eliseo, porque la señora no soltó a Eliseo. Sabía que era Eliseo quien tenía ese espíritu de Dios por el que podía actuar Dios con poder. Entonces, pues él entra, y vamos a leer esa parte en Segunda de Reyes 4, 32. Dice, cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño, boca a boca, ojos a ojos, manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto, y luego volvió a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo 7 veces, al cabo de las cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Y el niño pues resucitó. Entonces estos milagros no se podían ver en cualquier momento, por cualquier persona. Solo eran personas específicas, solo eran personas exclusivas. Eran unas cuantas que podían experimentar el poder, la dirección, la sabiduría y tener revelación por medio del Espíritu de Dios. Solo unas cuantas. Pero ¿sabes? Eso ahora es diferente. Y lo que leíamos, el versículo que leíamos al inicio, es que Jesús decía, les dejo un consolador que estará con ustedes siempre, siempre, que es el Espíritu Santo. Jesús le decía a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, Él va a venir, porque si no me voy, Él no viene. Así que les conviene que yo me vaya para que Él venga. Y de hecho al final también de Jesús en la tierra los manda a que no salgan de Jerusalén. Les dice que no salgan hasta que llegue la promesa. Y hemos leído, ¿no?, en Hechos, el día del Pentecostés, cuando es la
llegada del Espíritu Santo. Dice que estaban los discípulos ahí unánimes en oración y que de repente como un viento recio, un estruendo llegó a ese lugar y que se repartieron lenguas como fuego en cada uno. O sea, ya estaba llegando el Espíritu Santo, no a ciertos, ¿no? O sea, a nada más unos cuantos. Bueno, llegó ahí primero con ellos a cada uno. Entonces cada uno hablaba en diferentes lenguas. Y pues todos los judíos que venían de otros lugares, pues tenían sus propias lenguas y escuchaban a los discípulos de Jesús hablando de las maravillas de Dios en sus lenguas. Y quedaban maravillados porque decían, no son galileos, ¿cómo es que están hablando en nuestras lenguas? Entonces, pues los tomaron como borrachos, pero Pedro sale a dar la explicación de lo que estaba pasando. Vamos a leerlo en Hechos 2, del 14 al 17. Dice, entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. ¡Wow! O sea, era la promesa del Espíritu Santo, era esa profecía ya cumpliéndose. Jesús les había dicho, les conviene que yo me vaya. Le pediré al Padre que les envíe ese consolador que va a estar con ustedes para siempre. ¿Y qué pasó? Llegó ese poder de lo alto, que ahora está accesible para todos. En Hechos podemos seguir leyendo cómo actuaba el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Actuó de una forma sorprendente. Vimos que también ellos podían hacer milagros. Vimos cómo se dirigían ante las multitudes, de la forma en la que hablaban. Dice que hablaban con denuedo, que el Espíritu Santo les recordaba las palabras de Jesús. O sea, era el Espíritu Santo actuando a través de ellos. Y te digo, Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Yo me imagino que ellos en ese momento como que no lo comprendían porque a lo mejor tenían ahí a Jesús, ¿no? Y lo habían visto actuar con ese poder y lo habían visto pues hacer milagros, la forma tan sabia en la que hablaba, en la que respondía, o cómo controló, ¿no?, el mar, y saber que de repente esa persona con la que te has sentido cuidada, con la que has aprendido, se iba a ir. Yo creo que ellos no querían que se fuera, ¿no? Pero hijo, les conviene porque alguien va a llegar. O sea, yo le voy a pedir al Padre que ese consolador esté con ustedes para siempre, con ese poder que pudieron ver en Jesús. Ese mismo poder podía actuar sobre cada uno de ellos. Y sabes, es magnífico. O sea, en nuestros tiempos nosotros podemos tener ese acceso al Espíritu Santo, no ser como exclusivo una cantidad, ¿no? 70 ancianos o solo estas 2 personas. O sea, no. Nosotros podemos tener esa accesibilidad y no necesitamos ir con alguien más, porque a lo mejor parece chiste, ¿no? Pero es realidad de que a veces escuchamos que hay un profeta o que, no sé, de alguien más, un líder que pues no hago menos su sensibilidad que tienen. Pero no necesitamos de agarrar nuestro carro, de ir muy lejos en busca de alguien, porque ahí decía que es para todos. Nosotros podemos tener esa accesibilidad del Espíritu Santo. Y quiero que leamos en Romanos 8, del 10, Romanos 8:10, lo que nos dice.
Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Wow, a mí se me hace, no sé, sorprendente. O sea, cuando nosotros creemos en Cristo, o sea, su espíritu también dice, habita en ustedes, ese espíritu que lo levantó, o sea, ese espíritu que lo levantó entre los muertos, ese poder también es ese mismo espíritu que está entre ustedes, en ustedes. Y sabes, a veces como que no lo percibimos de tal forma. A veces como que el Espíritu Santo no vemos lo que Él está haciendo, pero Él está actuando aquí. O sea, todo lo que está pasando, Él es el que está actuando con poder. Él es el que está ahorita aquí y está presto para cada uno de nosotros. Es accesible, o sea, digo, no ya nada más de unos cuantos, porque la promesa de que estaba escrita del poder que se iba a recibir del Espíritu Santo se ha cumplido. Entonces nosotros a veces pienso que no nos damos cuenta. ¿Te imaginas cuando estás leyendo de la palabra? No sé si te ha pasado, pero que ya leíste un versículo y lo leíste, no sé, como varias veces, repetidas veces, pero de repente lo vuelves a leer y dices, ¡ah! ¡Wow! ¡Qué revelación hay en esta palabra! Pues es el Espíritu Santo el que está ahí revelándote, es el que está ahí mostrándote la palabra que Dios tiene para ti en ese momento. Entonces es el Espíritu Santo el que ya está actuando. Cada vez que hay una situación que te lleva a un límite, no sé, a lo mejor en tu carácter, el enojo o así, y te detienes, es el Espíritu Santo que te está direccionando en cómo debes de actuar. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo es el que está actuando. Y también en milagros, los milagros siguen sucediendo. O sea, el Espíritu Santo también, o sea, te digo, está aquí y sigue trabajando y sigue haciendo los mismos milagros que podemos leer en el Antiguo Testamento que lo hacían ciertas personas, ahora también se están haciendo. Y solo es cuestión, ¿no?, de tener esa accesibilidad al Espíritu Santo, esa sensibilidad también. Y recuerdo mucho a una hermana que me platicaba que iba a tener una cirugía. Entonces, pues ella le había preguntado cómo era la cirugía y pues le comentaron que era una cirugía, pues sí, dolorosa, y también la recuperación. Entonces, ella oraba que no quería pasar por esa cirugía. Y me dijo que un día antes ella soñó como Jesús, así todo de blanco, como doctor, llegaba y le decía que ya la había operado, que ya la había sanado y que ella se levantó sana y no necesitó ir a esa cirugía. Entonces, ¿qué era ahí? Era el poder del Espíritu actuando en esta hermana. Era el poder de los milagros. Y a mí todas esas historias que me cuentan a mi alrededor me asombran. Me asombra saber que tenemos esa accesibilidad del Espíritu Santo y que Él está para nosotros y que dice que ese poder que actuó para revivir a Cristo de entre los muertos también puede actuar entre nosotros porque está en nosotros. Me gustaría que cerráramos los ojos y que termináramos esta parte con una oración. Cierra tus ojos y Espíritu Santo, te pedimos perdón, Espíritu Santo, por
por todas esas veces que te hemos ignorado. Perdónanos porque a lo mejor no hemos sido sensibles. Perdónanos porque no hemos puesto esa atención en ti, en cómo tú actúas, en que ese poder que hay a través de ti sigue vigente y no es para unos cuantos. Perdónanos porque no te hemos hecho parte de nuestras decisiones, de nuestras vidas. Perdónanos si te hemos lastimado, contristado. No queremos hacerlo. Tú eres muy importante para nosotros. Tú eres esa promesa. Tú eres ese consolador del que hablaba Jesús, que estaría para nosotros siempre. Gracias por estar con nosotros. Gracias por interceder por nosotros cuando no podemos más, cuando no tenemos fuerzas. Tú eres quien nos levanta. Tú eres quien nos trae esa sabiduría, esa revelación cuando leemos la palabra. Tú eres quien nos trae ese consuelo cuando tenemos tristeza. Perdónanos si te hemos ignorado, pero no lo queremos hacer más. No lo queremos hacer más. Queremos vivir con esa certeza de que tú estás en nosotros para siempre. Que tú estás con ese mismo poder que leemos, que tú actuabas en esos hombres en los cuales hemos admirado. Tú también puedes actuar en nuestras vidas de esa forma. Hoy te invitamos a que tú estés en nuestros corazones, en nuestras vidas. Hoy te decimos que te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos en nuestras vidas, te necesitamos en nuestras familias, en nuestra iglesia. Te necesitamos, Espíritu de Dios. Ven a ese lugar, ven a esos hogares, ven a esos hermanos, a esos amigos que ahorita están también orando y pidiéndote que tú llegues a nuestros corazones. Ven a transformar nuestras vidas, nuestra mentalidad. No nos dejes, sigue obrando, porque lo que más necesitamos es de ti, de tu presencia, de tu guía. Sin ti no podemos seguir. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ayudarnos, Espíritu Santo. Te amamos, te bendecimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias por todo lo que hacen, por todo lo que haces, por todo lo que seguirás haciendo. Te damos a ti toda la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.